capítulos que son un poco extensos, así es que yo puse que 3 capítulos, yo no sé si vamos a poder hacerlos todos, el ministro y Dios sabrán cómo vamos a hacer esto, pero aquí está uno de los versículos que siempre me encanta compartir con ustedes, de esos que más me impactan. Esto está en el 41:10 y dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Yo estoy segura que muchos de ustedes se saben este versículo que es tan importante para nuestro vivir. Así es que sin más preámbulo le entregamos a nuestro ministro Johnny Castro para la enseñanza de hoy. Que Dios te bendiga. Adelante. Dios le bendiga. Qué bueno, una vez más, una semana más, una lección más. Hoy aprendemos un poquito más, ¿verdad? De aquel Rey, nuestro Señor Jesucristo, que promete que algún día vendrá por nosotros. Hoy vamos a abarcar el capítulo 40 de Isaías. Y en el capítulo 40 de Isaías, el último versículo, me fascina porque es una promesa, wow, tan grande. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Wow. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy cansados, verdad? Del trabajo, de la faena diaria. Y eso es día tras día. Tenemos un cuerpo que se cansa. Pero en aquel tiempo el Señor nos promete a nosotros que vamos a correr, vamos a volar y no nos vamos a cansar. Esa es una promesa que hay que pensar, ¿verdad que sí? Tenemos que saber que Dios no es hombre para mentir. Y así como ha cumplido todas esas promesas del Antiguo Testamento, también Él va a cumplir esta. Dice Isaías que brincaremos como cabritos en el cielo, con un cuerpo edificado, sin dolor. ¡Qué bendición! Por ese simple hecho, por esa simple promesa, yo diría, yo soy cristiano y sigo a Cristo toda la vida. Solo por eso. Y esa es una de las miles promesas que el Señor nos tiene en este libro sagrado de la Biblia. Y qué bueno que ustedes han sacado tiempo para venir a escuchar la palabra del Señor, para aprender más y no fracasar, caminar de acuerdo a los mandatos del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, como debemos hacerlos día tras día. Tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, no una religión. Y esa relación tiene que ser 24 horas. Todos los días, a toda hora. Soñar con Él, hablar con Él, meditar con Él, orar con Él. Ya vive Él en nosotros, no nosotros, como dice la palabra. Isaías capítulo 40. No podemos abordar esta última parte del libro de Isaías, que habla tan clara y directamente de nuestro Señor Jesucristo y de sus sufrimientos y de la gloria que le va a seguir algún día, sin tener haber fallado a la hora de discernir la intención del Espíritu Santo, cuando habla mediante su profeta Isaías aquí. Sabemos que estamos a punto de entrar en un departamento de la palabra divina de Dios, en el que encontraremos tesoros de verdades preciosas. Pero sin la luz y el liderazgo del Espíritu Santo, no podremos encontrar esas verdades. Es por tal razón por la cual tenemos que pedirle al Espíritu Santo ahora mismo, Señor, que tu Espíritu, que tu Espíritu me muestre, Señor, tu palabra, las profundidades de tu palabra, que yo pueda entender este libro, este capítulo. El nombre Isaías significa la salvación de Jehová. Y estos capítulos del 40 al 66 podrían titularse, y así lo hacen,
la salvación de Jehová. En estos capítulos, la salvación se evidencia más claramente que en cualquier otra parte del Antiguo Testamento. El descubrimiento de todo el rollo de la profecía de Isaías en la cueva 1 de Qumran nos presenta un texto casi idéntico a la traducción del libro que tenemos en nuestras manos hoy, la Biblia. Veamos un poco del entorno histórico de estos capítulos, el cual podemos ver también en el libro de Daniel. Y yo creo que va a ser el próximo libro que estudiaremos, ¿verdad? Profecías de Daniel. El entorno aquí está a mitad del siglo 6 antes de Cristo y el rey persa. Ciro era la gran figura del horizonte de la política mundial. Eso lo vamos a ver en el capítulo 44. Babilonia había sido la potencia mundial dominante, pero ahora estaba a punto de caer. En el capítulo 47, el pueblo cautivo de Israel en breve iba a ser liberado del exilio a mano de Ciro y se le iba a permitir regresar a Jerusalén. Eso lo vamos a ver en el capítulo 45. Recordarás que en los capítulos 2 y 7 de Daniel tenemos el orden de los imperios. Primero estaba Babilonia. Eso lo vemos en Daniel 2, del 37 al 38. Y Daniel 7, del 1 al 4. El segundo era el imperio medo-persa. Lo leemos en Daniel 7, 5. El tercero era el imperio de Grecia, que lo vemos en Daniel 2:39. Y el cuarto era el imperio mundial de Roma. Eso lo vemos en Daniel 2:40 al 43. El imperio asirio se debilitó y cayó en la última parte del siglo 7. Nínive, su capital, fue destruida por los medos y los persas y el reino babilonio en el año 612 antes de Cristo. Los babilonios, también llamados caldeos, rápidamente tomaron el imperio asirio y destruyeron Jerusalén y Judá en el año 586-587 antes de Cristo. Con la muerte del rey Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, en el año 561 antes de Cristo, se dice que este imperio rápidamente debilitó. Mientras tanto, el rey persa, Ciro, unió Medio y Persa, el actual Irán hoy en día. Y dice que entró en Armenia y Asia Menor y derrotó el ejército babilonio encabezado por Belsasar. Esa historia de rey Belsasar la leemos en Daniel 5:25 al 31, donde vemos que el rey Belsasar estaba abominando, cometía abominación contra Dios cuando mandó a buscar los utensilios, los vasos que se habían atraído del templo de Jerusalén, y lo comenzó a usar en un banquete que tenía. Ahí vemos esa historia cuando Dios pone una mano, ¿verdad que sí? Una mano sin cuerpo a escribir en la pared, donde le dice al rey Belsasar que hasta ahí llegaba su vida y hasta ahí llegaba su reinado. Y así mismo fue. Dice que esa misma noche el imperio medo-persa entró por un río seco y esa misma noche el rey Belsasar fue asesinado. Dice que Ciro fue entonces recibido en Babilonia por sus habitantes y entre sus primeras acciones dice que los decretos que dictó permitían regresar a sus hogares a los pueblos que habían sido desplazados de sus hogares. La versión hebrea del decreto para la liberación de Judea se encuentra en el capítulo 1 de Esdras. Es súper interesante cuando tengan tiempo leer el libro de Esdras. Es un libro histórico que narra mucho de la historia del pueblo hebreo. Y otro decreto que permitía la reconstrucción del templo de Jerusalén también es citado en Esdras 6. La reconstrucción del templo se terminó entre el año 520 y 515 antes de Cristo.
bajo el gobernador llamado Zorobabel, un descendiente de David, como lo leemos en Mateos 1:12 al 13. Ahora que tenemos el contexto histórico aquí, de dónde estamos en las Escrituras, y quizá esto le ayudará a entender algunos de los personajes que estudiaremos en esta sesión de las Escrituras. Estamos aquí en el contexto histórico de Ciro Medo-Persa. Esta es la segunda y última gran visión de Isaías. Como dije que el libro se dividía en dos sesiones. Contrasta con la primera sesión, en que la primera sesión teníamos juicios y el justo gobierno de Dios. En esta sesión tenemos la gracia de Dios y el sufrimiento y la gloria que vendrán después de eso. La frase de apertura de este capítulo es consolaos. Consolaos. Se establece el tono y el ritmo de esta sesión de las Escrituras. El mensaje es ahora de consuelo, y Dios se revela como el creador y salvador y sustentador del mundo. Aquí en esta última sesión se menciona a Isaías por nombre muchas veces, pero en este pasaje no se le menciona como si fuese un discurso continuo, así como a Juan en Apocalipsis, que es transportado por el Espíritu Santo a escenas del futuro. También aquí el profeta es transportado por el Espíritu al futuro de Israel y a la venida del Mesías. Es interesante que Isaías aquí, 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, él narra todo: el nacimiento, la crucifixión y el futuro reino de él. Juan es el equivalente de Ezequías, de Isaías. Isaías significa la salvación de Jehová y Juan significa la gracia de Jehová. Así que ponga su mente a pensar como si estuviésemos estudiando Apocalipsis aquí. Todo profecía. Entrando al capítulo 40, ahora echemos un vistazo al estudio versículo por versículo. Comenzando con el capítulo 40, los primeros capítulos del libro de Isaías estaban compuestos por el juicios y los ayes de Dios. Aquí encontramos al pueblo de Israel en el exilio y su nación destruida. El templo de Salomón en ruinas. Dice que ellos se ven aparentemente derrotados mientras se sientan a orilla del río de Babilonia y lloran. Dice que en medio de este sufrimiento y tristeza, el Señor envía al profeta Isaías con un mensaje de esperanza y seguridad aquí. Y en estos capítulos del 40 al 66 hay tres temas principales. En los capítulos 40 al 48 encontramos la promesa de la liberación. En los capítulos 49 al 57 está la revelación de aquel que viene para librarnos. En tercer lugar, en los capítulos 58 al 66 está el cuadro de un pueblo liberado, el pueblo hebreo, después de haber pasado por las llamas purificadoras del castigo de Dios. Versículo 1 aquí: cuando el pueblo de Israel se da cuenta de su condición, han perdido su tierra, su templo de adoración, han sido destruidos y parecen totalmente desamparados. Los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Este periodo, conocido como el exilio babilónico, se inició con la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II en el 587-586 a.C. y terminó con el decreto de Ciro de Persia en el 539 a.C., permitiendo a los judíos regresar a su tierra, a Jerusalén. Hermanos, Dios acude mediante el profeta Isaías y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Este es un maravilloso mensaje de consolación y ánimo aquí. Notemos que el Señor dice: consolado, pueblo mío.
Hay mucho significado en esta afirmación porque Dios no puede dejar a los que son suyos, porque Él es su Dios, su todo. Aquí en el versículo 2, aquí encontramos una palabra de perdón. Habla al corazón de Jerusalén directamente. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová, dice, por todos sus pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esta es una conversación aquí de corazón a corazón entre Dios e Israel. Observemos la frase que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Wow. ¿Significa esto que el Señor está siendo tan severo con ella que la está castigando doblemente? Claro que no. La Biblia es un libro oriental, recordemos eso. Y las ilustraciones aquí, por lo tanto, están tomadas del estilo de vida oriental, no occidental. En esos tiempos, si un hombre estaba sumido completamente en una deuda y no era capaz de pagarla, la costumbre era que un acreedor escribiera una declaración de endeudamiento y clavara esa declaración en la puerta de la casa del deudor. Todo aquel que pasaba por esa puerta sabría que ese era un hombre que estaba en bancarrota. La cantidad de deuda estaba ahí para que todos la vieran, porque estaba escrita en un pergamino. Pero si el deudor tenía un amigo rico o alguien que pudiese pagarle la deuda, él iba al acreedor y le decía, estoy preparado para aceptar la responsabilidad de la deuda de este hombre y pagarlas por completo. Entonces, de forma inmediata, el acreedor iba a la casa del deudor y cancelaba la cantidad de deuda que ponía en el pergamino, doblándolo y sellándolo a la puerta. El pergamino entonces se doblaba 2 veces y se sellaba. Este es el sentido aquí de doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Inmediatamente, este gran profeta evangélico nos presenta la idea de la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como lo leemos en 2 Corintios 5:19. Notemos aquí una verdad importante. Isaías le dijo al pueblo que su pecado es perdonado, pero las consecuencias naturales del pecado, por lo general, permanecen. El castigo había que aceptarlo. Un hombre dice que cosecha lo que siembra. David fue perdonado, el rey David, por la tragedia de la aventura amorosa con Betsabé. Y hasta el día que murió supo que había sido perdonado y limpiado por Dios. Pero vivió durante el resto de su vida llevando las consecuencias de su pecado. En su casa hubo traición, hubo muerte, hubo violación entre ellos mismos, sus propios hijos. Entonces él cargó con eso. Fue perdonado por Dios, pero hubo consecuencia. Aquí en el versículo 3, a la voz del perdón le sigue de inmediato la voz de liberación. Los escritores de los 4 evangelios se refieren a Isaías 43 como si estuviera relacionado con Juan el Bautista, el que vendría a preparar el camino para el Señor Dios. Versículos 4 y 5, esta es la palabra de liberación aquí. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá,
porque la boca de Jehová ha hablado, dicen las escrituras. Cuando Dios habla al corazón dando una palabra de perdón, solo es el preludio de una experiencia de su liberación. Hermanos, el perdón no es el final de la experiencia cristiana. El perdón no es el final de la experiencia cristiana, solo es el comienzo. El nombre de nuestro Salvador fue Jesús. No que Él nos salvará en nuestros pecados, sino que Él nos salvará de nuestros pecados. El camino de regreso de Babilonia, dice en las Escrituras, a Judá, era como de unos 30 días de viaje a través del desierto, por montañas y valles. El viaje habría parecido imposible, pero cuando Dios toma una mano y se dispone a liberar, el mensaje del profeta es que todo monte y toda colina será rebajado. Lo torcido será enderezado y los caminos rugosos serán allanados, dice. Pero este sería un camino para nuestro Dios y tiene un significado más importante que solo el regreso de Israel a Judá. Porque en el versículo 5, la gloria del Señor será revelada y toda carne verá esa manifestación. Todo hombre le verá. Era una situación similar recordemos cuando el bebé Jesús yacía en el pesebre en Belén. La gloria estaba ahí, pero estaba tan velada que no toda carne la veía. No todos lo veían. Solos unos pocos pudieron traspasar el velo y ver y discernir gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como lo leemos en Juan 1:14. Pero hoy, si alguien apareciera de repente con una gloria radiante y los ejércitos acompañándolo, ¿podría la gente mirar a otro lado? Claro que no. Sería visible para todos. Aquí en los versículos 6 y 8, aquí oímos una segunda voz con autoridad. Y esta es la voz de Dios. Y la voz dice, da voces. Entonces Isaías responde, ¿con qué tengo que dar voces? Dice Isaías. Pero en el versículo 6 aquí entonces llega una parte de las escrituras que es muy importante para todos nosotros. Notemos en el versículo 6 que toda carne es hierba. Después en el versículo 8, sécase la hierba, dice, marchístese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La hierba mencionada aquí dos veces, hermanos y hermanas, es un emblema adecuado de la fragilidad de nosotros los hombres. Cuando está en su mejor momento, es solo una brisma de hierba o una flor que se marchita y desaparece. Comparado con la palabra de Dios que habita y permanece para siempre y por siempre. Tenemos en nuestra mano lo que habita para siempre y siempre, la palabra del Señor. El apóstol Pedro enfatiza esto en Primera de Pedro 1, 24 al 25. Dice, por lo tanto, aquí en los versículos 6 a 8, Isaías dio al pueblo una palabra de seguridad. Dios no depende de hombre o de los métodos de hombres. Y ni una palabra de toda su buena promesa nunca ha fallado. La autoridad de la palabra de Dios es algo sobre lo que puede poner su corazón y descansar con una seguridad y confianza absoluta, porque no va a fallar. Tras la palabra de perdón, a la que siempre sigue otra palabra de liberación, tras la cual le sigue una palabra de seguridad, que es el fundamento de las escrituras. Y aquí encontramos una palabra de testimonio en el versículo 9.
Esta palabra de testimonio se ha oído muchas veces en presentaciones musicales. El sentido de esta palabra para el corazón del pueblo de Dios no era solamente para que escuchasen lo que Dios tenía que decir, sino para creerla, para adueñársela, para hacer algo al respecto. Tenían que gritar con sus voces y no tener miedo. Tenían que gritar. Lo encontramos aquí. Ve aquí al Dios vuestro. No había disculpa alguna para el mensaje aquí. No debía haber preocupación por la opinión popular. Solo tenían que preocuparse de levantar su voz y no tener miedo. Muy a menudo muchos cristianos, hermanos y hermanas, pierden la confianza en su mensaje. Y a muchas personas les puede parecer que el cristianismo hoy en día está luchando una batalla perdida. ¿Sí? Encontramos en América especialmente el suave pedaleo de las palabras de Dios, porque el mensaje del evangelio a menudo no es real y vital para las vidas de los que profesan ser cristianos. ¿Sí? Muchos profesan ser cristianos, pero el mensaje que sale no es el mensaje correcto. Alce su voz, hable con la gente, no se avergüence de su mensaje, enséñelo y predíquelo. ¿Y qué debemos de predicar? Es la pregunta. Bueno, en el versículo 10 aquí encontramos la respuesta. Vino parte de lo que debemos predicar y lo que Israel tenía que proclamar en la última parte del versículo 9. Y termina aquí en el versículo 10. Ellos y nosotros tenemos que decirle a la gente de forma brillante y vibrante, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Qué simple mensaje. No hay que complicar la cosa. Lleve ese mensaje a todo el que los quiera escuchar. Y el que no quiera escuchar, siga al otro. Continúe con el mensaje. Es simple el mensaje. El Señor viene. El Señor regresa. ¿Quiere escuchar? ¿No quiere escuchar? Siga caminando. Pero el Señor va a regresar. Imagínese este mensaje entrando en el país de Babilonia, a un pueblo que sufre el castigo de Dios por sus pecados, y entonces se le dicen estas palabras, pero tiene un significado mucho mayor para nosotros aquí hoy. Este es un cuadro de la venida del Señor una segunda vez. Isaías no solo vio el futuro cercano, sino el distante, incluso hasta el punto de describir el mensaje de Juan el Bautista. El versículo 11 aquí, como pastor apacentará su rebaño, dice. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Dice que pastoreará suavemente a la recién parida. Compare esto con el Salmo 23, ¿verdad? El buen pastor. El que viene, el que viene es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí su carácter se nos da como el de un tierno pastor. Cuando el Señor Jesús vino, tomó las varias frases declaradas por Isaías. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es un mensaje claro y directo para los pastores de hoy en día. El buen pastor su vida da por las ovejas. Al entender esta frase de este versículo aquí, aclararía mucho el camino de muchos pastores. Esto lo leemos en Juan 10:11 y en Primera de Pedro 2:25. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es un versículo de la Biblia específicamente
en Oseas 4:6, el cual nos lleva a pensar que el mensaje de hoy lamentablemente no está saliendo correctamente por aquellos que dicen ser cristianos y está causando una gran apostasía hoy en los templos, en las iglesias. Y así como el tierno pastor se le dibuja aquí en las buenas nuevas que Dios trae a Israel, el pastor que lleva las ovejas en su regazo y dirige tiernamente el rebaño, este que viene tan tiernamente como el buen pastor, un hombre real, un hombre de total santidad, compasión y amor, es el Dios todopoderoso omnipotente, no más ni menos que Jesucristo de Nazareno. El mensaje en estos versículos de Isaías apunta a un hombre sobre una cruz y a la sangre que brotó de sus manos y su costado. Y el mensaje dice, he aquí que Jehová es el Señor. He aquí que Jehová es el Señor. Si en tu vida hay un desesperado sentimiento de fallo, a pesar de todas tus profesiones de Cristo y fe y de varias religiones, aquí viene para usted esta palabra de perdón, como dice el Señor, de que todos los montes de tu vida serán rebajados, todos los valles serán alzados y todos los lugares torcidos serán enderezados y los lugares rugosos allanados. ¿Sí? Él hará esto por usted y por mí. Solo tenemos que seguir su palabra. Solo tenemos que creer en el Mesías, en aquel que vino y vendrá otra vez. Versículo 12. Este versículo da inicio a la sesión que habla de la grandeza de Dios como creador. Notemos primero su omnipotencia. No creo que se haya escrito nunca un lenguaje tan majestuoso como el que encontramos aquí. Aquí está Dios respondiendo a un pueblo con una gran carga de culpa y un sentimiento de opresión. Y veamos aquí que lo que dice el Señor. Dice, quien midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Wow. La inmensidad del alcance de la mano del Dios Todopoderoso es algo asombroso. ¿Hasta dónde llega su poder? Él nos hace ver que las grandes cadenas montañosas como las que conocemos en este país, en otros países, son juguetes para Él. Él las puede tomar y medir como un tendero puede pesar comida en una balanza. Vemos aquí la vastedad del alcance de Dios, que abarca todo este globo que llamamos tierra y puede sostener el océano en el hueco de sus manos y las montañas en sus balanzas. Wow. Qué poderoso y maravilloso es nuestro Dios. Versículos 13 al 14 aquí. Ahora nos habla sobre la grandeza de su sabiduría aquí. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Él toma nuestra pequeña, miserable y quejicosa experiencia que protesta contra él y nos pone en su presencia, donde les oímos decir, ¿quién crees que me enseñó a hacer este gran universo? Eso me acuerda cuando Job le cuestionó al Señor. Cuando miramos la sabiduría, el poder y la gloria de Dios, de algún modo nuestras quejas parecen hacernos sonrojar.
¿sí? Y nuestros gruñidos por las cosas pequeñas nos hace querer esconder nuestro rostro de Él. Aquí en el versículo 15 dice que Él no solo nos recuerda la vastedad de su alcance y grandeza, de su sabiduría, sino que también nos recuerda la insignificante de las naciones cuando dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua, que cae el cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Wow. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. La nación más grande, la más poderosa, la más idólatra y la más malvada son simplemente naciones que son como una gota que cae de un cubo. Maravilloso es el Señor. Versículo 16 al 17. Las naciones de la tierra quizá piensen que tienen problemas grandísimos, pero no son problemas algunos para Dios. Notemos que todo el bosque del Líbano no servirá como un fuego para un holocausto. Incluso si todos los animales del mundo fuesen ofrecidos a Dios, todo sería totalmente inadecuado. Solo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Dios puede encontrar satisfacción. Solo en eso. Versículo 18. Aquí el profeta contrasta a Dios con los ídolos. Ninguna imagen de Dios era permisible en el segundo mandamiento. ¿Por qué hace? Es una pregunta como la encontramos en el versículo 18. Y en el versículo 19, la respuesta a la pregunta en el versículo 18 aquí, este pueblo en tiempo de pecado y desobediencia, cuando experimentan la mano castigadora de Dios, en vez de indagar en el corazón y arrepentirse, ¿qué hicieron? Fabricaron un Dios a su propia medida. Como encontramos en el versículo 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende al oro y le funde cadenas de plata. En otras palabras, él hizo el mejor trabajo posible y lo pulió para que brillara. Dentro de esa imagen grabada no había oro, sino algo que se delustra, pudre y deteriora. Wow. Aquí en el versículo 20, algunas personas eran tan pobres que no se podían permitir el lujo de una de estas imágenes más finas. Así que dice que talaban un árbol y encontraban a un artesano para preparar lo que la Biblia llama una imagen tallada, una que duraría mientras fuese humanamente posible. Así ellos sustituyeron deidad por ídolos, vida por muerte y al Dios vivo por religión. Al Dios vivo por religión. Versículo 21, Dios comienza a hablarles sobre esta adoración a ídolos, haciendo preguntas. Notemos la pregunta tan profunda que él hace al pueblo de Israel, porque han recibido instrucción que conocían, echaron y deberían haber entendido, pero no entendieron. Aquí en el versículo 22, aquí encontramos el versículo que nos dice que la tierra es redonda. Nada es nuevo bajo el sol. Aunque muchos de nuestros antepasados pensaban que la tierra era plana y cuadrada, el trono de Dios está mucho más allá de la penetración de los telescopios, más potente porque el hombre es como una langosta, ¿sí? Somos tan pequeñitos como un granito de arena en un desierto. Sin embargo, cuando llevamos la gloria del Señor, brillamos como estrellas. Los versículos 23
al 24. Aquí vemos lo que les ocurre a las imágenes o ídolos que han sido adorados en lugares de nuestro Dios vivo. Esto es lo que ocurre cuando entramos al torbellino de vida y muerte para descubrir que cada sustituto que se pone en lugar de Dios es una absoluta falsa. Cuando Dios golpea en tiempo de torbellino, lo único que se encuentra es hojarasca, ese conjunto de las hojas que han caído de los árboles. Versículo 25 al 30. Aquí hace de nuevo las preguntas sobre su santidad y su grandeza. Parte de las respuestas se encuentran en los versículos 28 al 30. Encontramos aquí algo de luz en este asunto de la queja. Observe usted el contraste. El Dios eterno no desmaya, no se cansa, pero nosotros nos cansamos y desmayamos. No solo física y mentalmente, sino también espiritualmente. Sí, nos cansamos espiritualmente. Conocemos el agotamiento total que trae sobre nuestros labios el indigno argumento con Dios. Todos nosotros desfallecemos, nos cansamos y nos desconcertamos. Y después clamamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hay liberación? Pero Dios nunca se cansa ni desfallece. Deberíamos ver aquí algo de luz sobre el problema de nuestra falta de guía y liberación. Cuando cortamos la conexión entre Dios y nuestro caminar diario, entonces nos cansamos completamente. Así como le sucedió a la tribu de los benjamitas. En aquel tiempo, en Jueces, cuando leemos en Jueces 19, esa historia de ellos, cuando violaron y mataron la esposa del levita, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo porque se olvidaron de Dios. Cuando cortamos el caminar con el Señor, hacemos cosas que ni cuenta nos damos que estamos haciendo, porque ya andamos en tinieblas, no tenemos la luz que nos guía. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor de las tinieblas está al lado esperando que usted falle, que usted camine para donde no tiene que caminar. Él está ahí esperándolo siempre. Terminando aquí en este capítulo 40 de Isaías, versículo 31. El Señor Dios nunca se cansa. Y tras leer este versículo puede ser que Él, el que quiera que nosotros seamos como es Él. ¿Sí? Él quiere que nosotros seamos como es Él, que no se cansa. El propósito de la redención es caminar nuestra naturaleza y ayudarnos a comenzar a crecer en la imagen del Señor Jesucristo, día tras día, para ver un extraño orden de suceso. Aquí en este versículo notemos, levantarán alas, dice, correrán, caminarán. Este orden es contrario a cómo aprendemos a movernos, a progresar de caminar a correr y entonces algún día el cuerpo de Cristo participar en él. Caminar, correr, desmayar, no. Caminar, correr, levantar, no. Dios dijo que primero levantarán alas, después correrán y luego caminarán y nunca desmayarán. Ese es el orden del cielo. Y nos preguntamos por qué. Los que esperan en el Señor levantarán alas hasta lugares celestiales en Jesucristo y ocuparán su lugar donde Dios lo ha puesto, con su corazón en el cielo y sus pies en la tierra. Algunos han asemejado este versículo aquí a las tres etapas del crecimiento cristiano que encontramos en Primera de Juan 2, del 12 al 14, que son: el joven cristiano dice, levantará alas como un águila.
El cristiano adulto correrá y el cristiano maduro caminará. Los caminos de guía y liberación están abiertos para nosotros. Si estamos preparados para dejar de argumentar con Dios y volvernos de todo corazón a Él. No lo olvide. Todo este capítulo se declara a un pueblo en exilio, el pueblo de Dios, Israel, pero tiene un profundo significado sobre nosotros, porque Isaías pudo ver el futuro inmediato para Israel, y estoy seguro de que él pudo ver también el futuro distante en el que estas palabras para nosotros afectarían nuestras vidas de hoy en día. Es un mensaje claro. El Señor vendrá. Su palabra no cambia. Y el tiempo se acorta. Hoy estamos más cerca de la venida del Señor. Hoy estamos más cerca de que esa profecía se haga una realidad. Esta nueva sesión del libro de Isaías, del capítulo 40 al 66, se trata de eso. De hacerlo entender, así como él trató de hacerle entender a su pueblo en aquel tiempo, de que solo hay un Dios y que el tiempo de Dios es perfecto. Hermanos, aquí terminamos con esta sesión del capítulo 40. Con la gracia y el poder del Señor, espero que esta palabra le hayan llegado a ustedes y que no solamente se queden ustedes en su corazón con ella. Llévenlas a otros, como dice la palabra, y hacer discípulos a las naciones. El mensaje es corto. El Señor volverá con su ejército. Estemos preparados. Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias, como siempre, ministro, por estas enseñanzas tan poderosas que cada semana nos llenan nuestros corazones de más sabiduría y más conocimiento de la palabra de Dios para, como tú dices, que podamos compartirlas con otras personas. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Llegamos al momento de las preguntas, contribuciones. Este es el momento, así es que usualmente mi hermana Ramona tiene